Cuando son exactamente las 6:01, iniciamos con todo y Pensini y un poco más. Les acompaña Francis Torrealba Naranjo hoy por mi compañero Pedro Pensini, que se encuentra cumpliendo con unas actividades especiales. Durante esta hora vamos a estar, por supuesto, revisando todo el acontecimiento que se ha generado a lo largo del territorio nacional y vamos a analizar específicamente en materia económica la situación de la sociedad venezolana. Todo esto y mucho más será parte de lo que tendremos el día o la tarde, mejor dicho, de hoy en Con Todo y Pensini y un poco más. Y pues, como ya les estaba comentando, vamos a hablar del tema económico y para eso se encuentra acá en el estudio con nosotros el señor Nathan Lederman. Él es venezolano con doctorado en Ciencias Sociales, maestría en Economía, también con posgrado en Técnicas Cuantitativas y pare de contar en materia económica. Bienvenido, señor Lederman, a Con Todo y Pensini. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Pedro y a ti, Francis, por esta invitación y un gran saludo a toda tu audiencia. Señor Lederman, entendemos todo el aspecto y la situación económica que está viviendo el venezolano. Todos estamos sufriendo la crisis actual que se vive en nuestro país, producto pues de diferentes medidas a lo largo de todos estos años. Y en ese sentido quisieran que nos hablara un poco de un evento que tienen próximamente para entrar en materia y para entender específicamente qué es lo que está pasando en materia económica en Venezuela. Bueno, el próximo lunes 30 a las 8 de la mañana tenemos un evento, un foro organizado conjuntamente con el Estímulo y el Interés, donde vamos a estar conversando acerca de qué es lo que está ocurriendo en materia económica en Venezuela y vamos a tratar de proponer algunas soluciones, algunas alternativas, digamos, frente a esta situación. En ese foro vamos a estar conversando Alberto Afiuni, que se va a referir al tema desde el punto de vista de las empresas y digamos, las posibles alternativas que se le ofrece a las empresas para enfrentar esta situación. También va a estar conversando desde el punto de vista del análisis económico Asdrúbal Oliveros, Luis Salamanca, que va a abordar el tema desde el punto de vista de la ciencia política, y yo voy a intentar hacer una aproximación que busca integrar la visión económica y la visión política. Cada uno a un punto específico para que pues las personas que asistan puedan tener noción de cada uno, de cada una de estas situaciones. Pero en su aspecto o el aspecto que usted va a abordar, quisiera pues que nos comentara o que nos explicara para que las personas en casa entiendan cuál es específicamente la naturaleza de la crisis económica que vive actualmente el país. Es correcto, sí. Me corresponde analizar la crisis económica que enfrenta el país en la actualidad desde la perspectiva de la economía política, que intenta explicar el proceso de toma de decisiones en materia económica como el resultado de la dinámica de los procesos políticos, de la forma como se resuelve el conflicto entre distintos actores que actúan de manera individual y de manera colectiva. Me refiero al gobierno, los partidos políticos y los grupos que se organizan para representar sus intereses en la sociedad. Y bueno, acabas de decir algo que es muy correcto. Venezuela se encuentra en estos momentos sumida a una crisis desde el punto de vista del análisis económico, es una crisis que podríamos caracterizar como una crisis cambiaria, como una crisis inflacionaria, y algunos piensan inclusive que se trata de una crisis, si se quiere, de deuda. Algunos opinan que es un problema de solvencia, otros piensan que es un problema de liquidez, pero en síntesis es una crisis bastante grave, que el gobierno de alguna manera ha intentado explicar a partir de dos argumentos. El primero se refiere a la guerra económica y el segundo a la crisis causada por la caída de los precios petroleros, particularmente a partir de 2014. Bueno, nosotros insistimos que estos argumentos no son correctos. Si uno analiza, por ejemplo, la caída de los precios del petróleo a partir de 2014 y uno observa el comportamiento del resto de los países petroleros, digamos, la manera como atendieron o respondieron a esta crisis, uno observa que con excepción quizás de
Irak o Libia, que son países que se encuentran en guerra, ninguno de los otros países digamos, exhiben el nivel de deterioro que muestra Venezuela. Sí, porque lo que también es cierto es que muchos países actualmente están atravesando por situaciones económicas especiales, pero logran reponerse a mediano y hasta a corto plazo de estos problemas. Pero ¿cuáles son los aspectos que han jugado un papel preponderante para que se haya agudizado más bien la crisis que atraviesa Venezuela? Bueno, justamente cuando tú analizas, digamos, analizas los países petroleros y ves digamos, cómo repercutió el impacto de los precios en su economía, observa que ninguno de estos países ha experimentado un deterioro de su economía tan grande como ha tenido Venezuela. Nosotros acumulamos durante el año 2014 y 2015 una caída de alrededor del 10% del producto. Ninguna de estas economías experimentaron caídas en su nivel de actividad y mucho menos, digamos, el nivel de inflación que acusa a Venezuela durante el año 2014 y 2015. Llegamos a acumular más de 100 puntos de inflación. Ninguna de estas economías llegó a alcanzar inflaciones equivalentes ni siquiera a los 2 dígitos. Y parte de la explicación guarda relación con las medidas que adoptaron estos países para prevenir este comportamiento que es perfectamente previsible, porque sabemos que los precios del petróleo son bastante volátiles y que este ciclo, digamos, tenía que corregirse en algún momento. Pongo por caso países como Arabia Saudita, que han logrado acumular alrededor de 6 años en sus fondos soberanos de exportaciones, países como Noruega, que han logrado acumular el equivalente a 16 años de exportaciones, perdón, el Reino Unido, que ha acumulado 16 años, o pequeños países, por ejemplo, como Azerbaiyán o Kazajstán o Argelia, por ejemplo, que tienen entre 2 o 3 años. ¿Sabe cuánto hemos logrado acumular nosotros para un poco amortiguar la crisis? Si llevamos esto a días o horas de producción, Venezuela apenas cuenta con el equivalente a 20 minutos de producción anual. Es decir, ¿qué significa 20 minutos? Es el equivalente a los 2 millones de dólares, que fue lo que dejó el gobierno en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que se creó justamente con la intención de prevenir este tipo de comportamiento. Y partiendo desde este punto de vista que usted menciona sobre las medidas acertadas que tal vez han tomado otros países, ¿cuáles estamos tomando nosotros que al parecer no son tan sustentables para iniciar pues una manera de mejorar el sistema? Bueno, hicimos todo lo opuesto a lo que en sana lógica se recomienda. Es decir, en los años donde experimentamos un flujo importante de recursos, recuerde usted que durante estos años Venezuela obtuvo un ingreso equivalente a 800.000 millones de dólares. Los precios del petróleo ciertamente han caído recientemente en una proporción más o menos equivalente a un 60%, pero experimentaron durante estos años un crecimiento del orden de 500%. Entonces, ¿qué hicieron estos países? Bueno, estos países hicieron lo que, digamos, deberían haberse hecho en sana lógica. Ahorraron recursos para amortiguar el impacto del choque externo de la caída, del deterioro de los términos de intercambio, mientras que nosotros lo que hicimos no solo fue elevar el gasto público para cubrir el déficit de las empresas públicas y en parte destinar estos recursos a los programas de gobierno, pero también a las campañas, a las enormes, digamos, a las frecuentes campañas electorales que tuvimos a lo largo de todos estos años, sino que además incurrimos en endeudamiento. Es decir, no solo gastamos los recursos en cosas que no debíamos invertir. Es decir, digamos, no ha habido prácticamente, ha sido muy escasa la inversión, uno lo ve reflejado en el deterioro de la infraestructura nacional, no solo la infraestructura vial, la infraestructura hospitalaria, el estado de las edificaciones escolares. Entonces, uno no ve eso reflejado realmente, esos recursos, en algo permanente, ¿no? Algo que contribuye un poco a mejorar el desempeño de la vida nacional, de la economía y desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, no solo, como decía, digamos, agotamos toda la renta petrolera, digamos, el Estado absorbió los 800.000 millones de dólares sin dejar ningún saldo realmente que sea visible para la sociedad, sino además de eso nos endeudamos. Si uno suma todos los recursos de la deuda pública, eso alcanza, consolidada, me refiero no solo a la deuda interna que ha sido a expensas del ahorro de los venezolanos, tenemos una deuda interna equivalente a 88.000 millones de dólares, tenemos una deuda externa equivalente a 44.000 millones de dólares,
dólares. Si eso sumamos los 60.000 millones que alcanza hoy en día en los compromisos que hemos adquirido con China, los 11.000 millones de dólares que debemos, digamos, que podríamos pagar frente a las demandas que estamos experimentando frente al CIADI, producto del incumplimiento digamos, de la forma como el Estado expropió digamos, a los inversionistas extranjeros. Bien. Los 30.000 millones de dólares digamos, que ha acumulado como deuda comercial el Estado frente a sus proveedores, eso genera una gigantesca cifra del orden de 280.000 millones de dólares. Entonces te lo comparo con los países petroleros. Los países petroleros, solo para otra idea que yo creo que es importante, no han llegado ninguno de ellos a acumular más del equivalente, quizás exagerando, a 2 años de exportaciones. De impacto económico que ha tenido toda esta crisis para el escenario, para la sociedad venezolana. Entonces, para concluir un poco la idea que iniciamos en el segmento anterior, bueno, Venezuela es quizás de los países petroleros el único que ha llegado a acumular una deuda equivalente nada más y nada menos que a 6 años de exportación. Eso es lo que explica en parte, digamos, la reacción que tienen las calificadoras de riesgo que observan al país y, digamos, consideran que el país exhibe un alto nivel de riesgo. Detrás de esto no hay ninguna suerte de conspiración internacional, sino que es un poco el reflejo de la situación de la economía. Entonces, además de esto, no estando conforme el Estado con haber absorbido toda la renta petrolera y haberse endeudado, entonces, además de absorber los ahorros de los venezolanos, entonces nos ha metido la mano en el bolsillo inventando un impuesto que los economistas llamamos impuesto inflacionario, y entonces no ha terminado de quitar los ingresos y buena parte del financiamiento monetario del déficit fiscal ha llegado a equivaler a algo así como el 14% del Producto Interno Bruto. Es decir, que prácticamente ha dejado asumido a los venezolanos por la vía de la caída del salario real, literalmente una situación de pobreza generalizada, ¿no? Entendemos en este sentido que la sociedad, por supuesto, es la más afectada con todo el tema económico, pero ¿qué otros sectores se han visto afectados especialmente por la crisis que está atravesando actualmente en primer lugar, digamos, la inmensa mayoría de los venezolanos, como decía, por la vía del ingreso. El ingreso se ha deteriorado de manera significativa, igual que el consumo, es decir, no solo porque el gobierno ha destruido la oferta doméstica de bienes y servicios, sino que después que nos llevaron a una situación límite como esta, entonces el gobierno decidió básicamente reducir las importaciones prácticamente a la mitad y de esta manera ha desmejorado significativamente la capacidad de consumo de los venezolanos. Entonces, el resultado final de todo esto, digamos, más allá del impacto que no hay ningún sector que escape, digamos, a esta realidad, ni el sector manufacturero, ni el sector comercial, ni el sector agrícola. El resultado final es que pasamos de tener una economía, para digamos, expresarlo en un símil, una economía quizás del tamaño de un melón, lo convertimos en una suerte de limón. O sea, más o menos de esa magnitud. O sea, la pérdida económica que hemos experimentado a lo largo de estos últimos 3 años equivale más o menos a algo parecido, a convertir un melón a una economía que hoy en día tiene un tamaño equivalente a un limón. Es decir, que hay que repartir entre un mayor número de venezolanos, porque la población ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. Hemos hablado de todo el tema de las causas que han llevado y que han originado esta crisis económica, pero hablemos un poco también de lo que podemos hacer a mediano, tal vez, y a largo plazo, porque entendemos que a corto plazo es un poco difícil contrarrestar la actual crisis, pero ¿qué podemos hacer en materia económica a mediano y a largo plazo? Yo pienso que podemos descomponer las medidas en 3 momentos diferentes. Es decir, digamos, la secuencia sería la siguiente. Habría que adoptar una serie de medidas iniciales de emergencia, comenzando por cosas tan elementales como el abastecimiento de alimentos y de medicinas para la población, y una serie de correcciones importantes en los precios que hay que necesariamente llevar a cabo en los bienes digamos, de tipo cambiaria. Luego vendrían medidas de estabilización, porque el problema de la economía es que no solo se ha reducido el tamaño de la economía, es que aún la economía no termina de estabilizarse, producto de esta política de financiamiento
financiamiento monetario del gobierno que persiste, que contribuye a generar estos desequilibrios y eso más bien está ayudando a que la economía se reduzca aún más. Entonces va a llegar un momento, si persistimos en esta tendencia, que la economía va a dejar de ser un limón y se va a convertir en algo así el equivalente quizá a una caraota. O sea, pasamos de un melón a un limón y de un limón probablemente nos vamos a convertir dentro de poco tiempo en una economía del tamaño de una caraota, lo que significa que sencillamente no vamos a terminar de empobrecer todos los venezolanos. Entonces, como segunda medida, había que estabilizar la economía y después había que avanzar hacia reformas estructurales mucho más profundas. El gobierno con el decreto de emergencia económica ha tratado pues de buscar soluciones, pero han sido efectivas. ¿Qué tan efectivo, mejor dicho, ha sido este decreto de emergencia económica por parte del gobierno que de alguna manera ha intentado pues, paliar la crisis? Bueno, yo creo que los problemas persisten, digamos, los problemas de desabastecimiento continúan, ¿no? Está a la vista las colas de las personas, más bien las colas operan con un mecanismo de racionamiento, el problema podría ser inclusive peor. Lo que ocurre es que este mecanismo lo que hace es un poco congestionar digamos, la demanda de alimentos y reduce los flujos, pero la demanda existe por parte de la población y esto lo que hace es un poco frenar esa demanda. Pero, digamos, ese es un problema que existe, el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos, digamos, cada día disminuye más, el desempleo disfrazado con informalidad, porque esa es otra cosa, el gobierno se ufana de que la tasa de desempleo es muy moderada, pero no toma en cuenta que la única alternativa que tienen los pobres es autoemplearse, o sea, lo único que se pueden dar el lujo los que no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar son precisamente los pobres, entonces por eso la informalidad ha ido creciendo, que nosotros quisiéramos hacer equivalente esa informalidad al desempleo, entonces tendríamos una cifra, digamos, bastante significativa, ¿no? Y asimismo han ido creciendo también tal vez las causas desde el punto de vista de las bases sólidas de la economía que no, al parecer, van cada vez fracturándose con mayor intensidad y en ese sentido quisiera consultarle de qué manera podemos nosotros crear las condiciones para generar la confianza de las inversiones extranjeras que podrían ser determinantes y de alguna manera ayudar a la solución de la economía. Bueno, mira, producto de esta destrucción sistemática de la economía, recuperarnos va a ser difícil, o sea, hay que partir de allí. Nosotros hemos experimentado un choque irreversible en nuestros términos de intercambio por una parte, es decir, esta situación de la oferta y demanda en la industria petrolera es algo que llegó para quedarse, digamos, el patrón energético mundial ya ha cambiado y eso obviamente un país concentrado sus exportaciones exclusivamente alrededor de la actividad petrolera, esto digamos tiene un enorme impacto, pero además la brecha de productividad que tenemos con el resto del mundo ha ido aumentando producto digamos de la mala gestión macroeconómica del gobierno que ha destruido todos los incentivos para invertir y reponer muchas veces digamos, los activos del sector industrial. Entonces, digamos, restablecer el crecimiento de la economía va a costar bastante. Y yo creo que ahí van a jugar un papel fundamental también otros sectores productivos del país que se han dejado de lado precisamente por el tema petrolero, en el que nos hemos enfocado en las últimas décadas y hemos dejado de lado tal vez el sector del agro, que es muy importante rescatar en esta oportunidad y que precisamente de allí va a depender también un poco el abastecimiento. El abastecimiento, es correcto, o sea, restituir el crecimiento de la agricultura, digamos, en virtud del estado de abandono en que se encuentra y de la industria, porque también tenemos que exportar para complementar aquellos bienes que no producimos domésticamente. Entonces, eso va a costar mucho. Nosotros pasamos, digamos, del inicio de esta administración de tener alrededor de, por ejemplo, 12.700 empresas industriales a tener 4.000. Esto es una destrucción tremenda. Si consideramos, por ejemplo, que un país como los Estados Unidos... Muchísimas gracias, señor Lederman. Ya se nos agotó el tiempo, tendremos en otra oportunidad y vamos a estar atentos entonces al evento que tendrán el 30 de este mes. Si por favor nos repite las coordenadas. Cómo no, con gusto. En el Auditorio Manoa del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos a las 8 de la mañana, están cordialmente invitados. La entrada es abierta, pero como el cupo es limitado, por favor, regístrense.
Muchísimas gracias al señor Por Nathan favor. Lederman por habernos acompañado Un placer. acá en Con Todo y Pensini y un poco más. A nosotros nos corresponde hacer una pausa, pero ya venimos con más. Por mí suspira, me parte el alma, no